Hoy veremos la última parte del libro de Eclesiastés. La última parte del libro de Eclesiastés. Busquemos Eclesiastés capítulo 12 a partir del versículo 9. Eclesiastés capítulo 12 a partir del versículo 9. Vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor de nuevo por todo este tiempo que hemos tenido de adoración a ti. Para esto es que tú nos has reunido. Para esto fue que tú creaste a las iglesias locales, para que nosotros podamos como familia, como cuerpo local, juntos animándonos el uno al otro, adorarte a ti, en un mismo sentir al unísono, Señor. Pero parte de esta adoración también es el escuchar lo que tú tienes que decirnos. Por lo tanto, ayúdanos a inclinarnos delante de ti en este tiempo también para recibir de ti instrucción para nuestras vidas. Ayúdanos porque queremos exaltar a nuestro Señor Jesucristo y es en su nombre que te lo pedimos, buen Padre. Amén. Eclesiastés 12:9 dice así: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón entonces está terminando su discurso, terminando sus anotaciones, su diario, dándonos el más sabio de todos sus consejos. Durante el libro nosotros vimos muchos consejos de parte de Salomón. Este es la cúspide. Este es el más sabio de todos. Y está específicamente en el versículo 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esta es la conclusión de Salomón. Fíjense que en el versículo 9, él ahora ya no está actuando aquí como si él fuera solamente un narrador de su propia biografía, sino aquí él se ha puesto la gorra de predicador. Él aquí ahora quiere comunicarnos como si fuera un mensaje de parte de Dios. Nos está diciendo, bien, ya nosotros hemos evaluado todas estas áreas de la vida. ¿Qué es lo que ahora tenemos que hacer? Habiendo entendido todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él se puso la gorra de predicador. Y dice que cuanto más él aprendió sabiduría, más él enseñó sabiduría. Bueno, nosotros debemos imitarle, amados hermanos. Cuanto más tú creces en el Señor, tanto más debes tú compartir la palabra de Dios con los demás. Tanto más tú debes discipular a alguien que está subiendo ahora en los caminos del Señor Jesús. Hubiese sido otro de sus pecados si él no, con la sabiduría que Dios le dio, si él no hubiese
también enseñado sabiduría al pueblo. Y bueno, y él dice cómo lo hizo. Él lo hizo a través de consejos y a través de proverbios. Y es interesante que los proverbios son formas de colocar verdades de tal manera que se puedan fijar de manera más fácil en nuestras mentes. Y él utilizó esa sabiduría para enseñar al pueblo. Entonces, ¿cuáles son los principios que Salomón nos da en esta última parte? En primer lugar, nos dice que temer a Dios es la más importante de las conclusiones que él pudo compartir con nosotros. La más importante de esas conclusiones. El fin de todo discurso, dice el versículo 13. Entonces él llega aquí a este punto y dice, muy bien, ahora el fin de todo esto, el objetivo de todo esto, ¿para qué fue que yo escribí todo esto que yo he escrito hasta este momento? ¿Para qué es que yo les estoy entregando todas estas verdades y estos principios? ¿Cuál es el fin de todo este discurso? Eso es lo que él, al decirnos estas líneas, él está enfatizando la importancia de su conclusión. Salomón sacó muchas conclusiones a lo largo de su diario, pero hay una que él dejó para último. Es el más sabio de todos sus consejos, el más apropiado en base a todo lo que él manifestó a lo largo de su discurso. Cuando Salomón dice esto, es digno que nosotros prestemos atención. Por lo tanto, atendamos. ¿Usted se recuerda cuando él habló de sus riquezas? Que él amontonó riquezas sobre riquezas. Cuando él compartió sobre sus placeres carnales, la vida de playboy que él vivió. Cuando él describió la búsqueda de más conocimiento, investigando los pormenores de la creación. Cuando él expuso su conocimiento sobre los finos gustos de la vida, él describió su conocimiento de la gastronomía, de la enotecnia. Ese es el arte y la ciencia de elaborar y de organizar los vinos. Cuando él inventó y fabricó instrumentos musicales y compuso magníficas y espléndidas piezas musicales con coros impresionantes, él habló de todo eso. Cuando afirma haber analizado los comportamientos del hombre y pudo identificar el sabio y el necio. Cuando Salomón a través de su discurso expresa consistentemente su total desilusión con la vida en esta tierra. También él habla de su total desilusión con la vida debajo del sol, con la vida debajo del cielo. Entonces, con todo esto, solo le queda la conclusión que nos deja. El fin de todo esto, el fin de todo este estudio, el fin de toda esta investigación, el fin de toda esta vida. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Él hasta aquí, en todos los capítulos, excepto en 2, él dijo lo que era: vanidad. La vida en esta tierra, aunque tú la vivas con todas las fuerzas, aunque tengas todos los recursos para hacer lo que tú quieras, comprar lo que quieras, hasta conciencias puedes comprar. Aunque tú tengas todo eso, todos los placeres,
toda la sabiduría, todo el conocimiento. Tú puedes tener todo eso y estar completamente vacío. Mi esposa y yo tuvimos oportunidad en noviembre pasado de estar por primera vez en un crucero. Yo no sé si es así en todos los cruceros, pero por lo que me han dicho parece que es así, en gran parte de ellos por lo menos. Hay una cantidad impresionante de personas, no que están sobrepeso, no. Es que decir que están sobrepeso es decir que están flacos. No, están impresionantemente gordos. Cualquiera de nosotros, por más gordo que esté, sería un delgadito al lado de ellos. Y estas personas, a veces en pareja, los dos son así, parece que para lo único que viven es para comer. Y tú lo ves que se sientan a la mesa y no caben en la silla, la mesa le queda pequeña, con todo lo que ponen sobre la mesa, veíamos algo de esto. Y después era interesante ver cómo ellos, después de comer, se sentaban en algún sitio mirando de manera vacía hacia cualquier sitio. No leían un libro, hablaban muy poco entre ellos, no compartían con los demás y ahí estaban sentados. ¿Haciendo qué? Esperando la hora de la próxima comida. Y a veces donde quiera que ellos estaban sentados, llevaban también algo con ellos. Un vaso, un platito. Y tú puedes ver en una oportunidad que ellos, en alguna oportunidad, que toman el vaso y miran, está vacío. Le digo, ajá, si tú lo tomaste, ¿qué va a estar? Lleno. Y así son sus vidas vacías. Hay gran parte de la población del mundo que está viviendo de esta manera, sin ningún tipo de propósito y se sienten absolutamente vacíos. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? No estés pensando en tu hermano, ni en tu hermana, ni en tu papá, ni en tu hijo, no, la tuya. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? No el tuyo, sino el de Dios para ti. ¿Lo conoces? ¿Para qué te tiene Dios vivo aún en esta vida? ¿Sabes para qué es? ¿Me vas a decir tú a mí que es para que tú salgas mañana a trabajar 10, 11, 12, 13 horas más? Mientras tu familia, cuando tú llegues a ver a tu familia, ya tú estás sumamente cansado o cansada, tus hijos están durmiendo y para el día siguiente volver a lo mismo y se te pregunta, la pregunta clásica, ¿por qué tú haces eso? La respuesta clásica, para mi familia. ¿Realmente para tu familia, pero tú la estás perdiendo? Tú no estás viendo cómo tus hijos crecen, tú no estás disfrutando con tus hijos, o por lo menos quizás muy poco. Para eso es. El Señor tiene algo mucho más importante para nosotros. Salomón es un hombre completamente decepcionado consigo mismo y con esta vida. Entonces él quisiera, como muchos de nosotros que ya vamos avanzando en años, que hemos dejado atrás los años más robustos de nuestra vida, él quisiera regresar atrás, pero no podemos.
Entonces lo que él hace es que él trata, igual que muchos de nosotros, de darle consejo a los más jóvenes. Y nosotros vimos eso en el capítulo anterior. Decirle a los más jóvenes, a los que están subiendo ahora, no hagas lo mismo que yo hice. Adquiere tu sabiduría, dice Salomón, de lo que yo hice. No sirve vivir de esa manera. No sirve dedicarte a los placeres. No te trae satisfacción. Vivirás cada vez más vacío, más vacía. Óyeme, señores, debemos tomarlo de manera literal. Este hombre absolutamente todo lo hizo. Él quiso ser arquitecto y él diseñó casas majestuosas y tenía todo el dinero que necesitaba para construirlas. Y después que las construyó de una manera, se le ocurrió otra forma y construía otra. Él dijo eso. Construyó, amontonó casas. Y después, bueno, eso ya no le satisfizo y dice, déjame buscar otra cosa. Entonces se dedicó a inventar instrumentos de música y después a componer piezas de música y después a tener grandes coros. Y podía él escuchar las más finas voces del mundo. ¿Y qué va? Le gustaban los animales y importó los mejores y más finos caballos que se podía tener y los importó y los trajo. Dice que en el tiempo de Salomón la plata, nadie le hacía caso a la plata. Había tanta que, ¿qué importa? Viviendo así, ustedes saben bien que él tuvo 1000 mujeres. ¿Para qué? Él dijo, la conclusión de él, no vale la pena. En todo este tiempo me he sentido vacío, la vida no tiene sentido. ¿Usted está oyendo bien? Nosotros decimos, no, es que con un poquito más, solamente un poquito más, ya, yo voy a estar tranquilo. Mentira. Porque el gobierno te va a subir la gasolina y cuando te sube la gasolina, te sube todo lo demás, entonces tú vas a decir, bueno, yo tengo que recompensar por eso, etcétera. Así es la vida. Deja que sea el Señor, trabaja responsablemente y Dios te dará más abundantemente de lo que tú necesitas. En el versículo 12, donde dice, ahora hijo mío, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio fatiga la carne. ¿Qué está diciendo Salomón aquí? Todos nosotros deberíamos recibir la amonestación de este libro de Eclesiastés, lo que nos está enseñando. ¿Qué importa si nosotros nos vamos a agotar escribiendo y componiendo muchísimos libros con muchísima sabiduría, si al final no le hacemos caso? Cansancio sin resultados trascendentes. Porque hay algunos que su problema no son los placeres de la carne, su problema es la intelectualidad. Ese es su problema, ese es su talón de Aquiles. Y estudian, y estudian, y estudian, y estudian, y estudian, y estudian, y estudian. Pero si esos estudios, eso que tú estás haciendo, no es para traer diferencia en cuanto a la eternidad de las almas, entonces se vuelve puro cansancio, porque al final de tu vida tienes 3 o 4 doctorados quizás, y tú has estudiado mucho. ¿Y cuántas personas has afectado tú para la eternidad? Temer a Dios
es la más importante de las conclusiones que Salomón nos trae. El fin de todo este discurso es temer a Dios. Número 2, temer a Dios es lo más determinante por causa de las consecuencias. Fíjense lo que dice, el fin de todo el discurso, versículo 13, oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá toda obra a juicio, todo. Dios no está desconectado de este mundo debajo del sol. Dios no está desconectado de tu vida. Dios no está desinteresado de la gente que vive debajo del sol. Dios no ha perdido interés en tu vida. A pesar de las graves injusticias, a pesar de la gran impiedad que hay en este mundo, Dios está alerta, disponiendo gracia para el pecador que desea arrepentirse. Aún en este libro nosotros vemos el glorioso acto de gracia de parte de Dios. Dios nos ha colocado este libro en la Biblia para abrirnos los ojos. Óyeme, atiende. Lo que tú estás viviendo, ¿realmente satisface? Si tú estás viviendo horizontalmente, si estás viviendo para este mundo, para esta vida solamente, si tú no estás considerando la eternidad y no estás considerando al eterno, para nada sirve. Terminaremos nosotros nuestra vida sin haber impactado lo suficiente para la eternidad. Amados hermanos, el creyente está aquí en este mundo, todavía está aquí en este mundo para ser instrumento para la eternidad. El creyente está en este mundo no para hacerse más rico, no para sencillamente tratar de sobrevivir hasta que termine su vida. El propósito del creyente, el propósito último del creyente es estar aquí para que otros puedan contemplar su eternidad delante de Dios. Y al contemplarla, puedan arrepentirse y entregarse al Señor Jesucristo, para que ellos a su vez hagan lo mismo también. Dios traerá toda obra a juicio. Este libro es una advertencia. No vivas para este mundo. Este libro le dice al pecador, arrepiéntete, porque Dios te juzgará. Este libro le dice al joven, aprende y no cometas los mismos errores, no cometas los mismos pecados. Este libro le dice al anciano, hay gracia para ti, hay perdón para ti, hay esperanza para ti, hay gozo y alegría aún para esta vida. Así pues, dice Walter Elwell, así pues la vida tiene propósito y las acciones del hombre tienen significado, porque serán juzgadas por un más alto estándar, el Creador mismo. Estimados, Dios no está desconectado de esto. Dios no está desconectado de todo lo que en tu vida sucede, todo lo que tú haces y piensas y hablas. Dios no está desconectado.
No es que Dios está ocupado en otra cosa y está muy atento con otras cosas y no atiende a lo que tú estás haciendo. No. Dios está atento. Dios usó a el predicador, como él se identifica en el versículo 9. Dios lo usó a él para traer palabras de sabiduría que están disponibles para todos, para todo el que quiera. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Estas palabras que Salomón reunió, además él compuso proverbios, pero él también reunió y organizó proverbios que ya existían. Estas palabras de sabios son como aguijones y como clavos hincados. Allá en Angola, mi papá tenía una casa de vacaciones a la que íbamos comúnmente, aunque estaba como a 4 horas de distancia en las carreteras de aquel tiempo. Pero íbamos y era algo para nosotros, los hijos, mis hermanos y para mí, era de mucha alegría, de mucho gozo ir a esa casa. Era una aldea del campo, tenía solamente 28 casas y la nuestra era la número 23. Había de esas 28, habían solamente 2 casas de vacaciones, las demás eran de los locales. Nosotros íbamos y allá pues hicimos amigos de manera específica con unos jóvenes más viejos que nosotros, pero jóvenes de la casa número 20. Así que se conocían la 20, la 23, la 28, eran por el número de la casa. Y nosotros nos hacíamos amigos y ellos tenían ganado y tenían tierras y cultivaban. Y tenían una carreta, ¿verdad?, que era alada por bueyes. Y yo aprendí también, tenía menos de 11 años, pero aprendí también a llevar la carreta con los bueyes. Y ellos tenían siempre como un palo largo, ¿verdad?, un palo derecho, ¿verdad?, largo, y en la punta de ese palo ellos clavaban un clavo y le sacaban filo. Quedaban la cabecita como media pulgada de fuera y le sacaban filo al clavo. Entonces los bueyes, cuando ellos en la carreta, sencillamente, lo que ellos querían hacer, sencillamente dejaban que el palo le cayera suavemente sobre un buey o sobre el otro y el buey reaccionaba. Pero cuando el buey no quería obedecer, ellos tomaban ese palo y con el clavo, pues le hincaban para que el buey obedeciera, porque a veces se ponían de rebeldes. A eso se refiere, a ese palo con ese clavo afilado en la punta. Ese es el aguijón. ¿Qué es lo que provocan este tipo de palabras que son aguijones en nuestra mente? Nos provocan, nos deben mover a la acción. Las palabras de los sabios, estas palabras que escribió Salomón aquí en Eclesiastés y también en los Proverbios, estas son palabras de sabiduría que Dios le ha colocado delante de ti y de mí, que nos deben provocar a la acción, ya sea para frenar algo o para hacer algo. Y dice que son como clavos hincados. Esto se refiere a las estacas que se utilizan para afirmar las tiendas de campaña, las casas de campaña. ¿Usted ha visto? ¿Algunos han visto esas estacas? ¿Alguien? Algunos son estacas, ¿verdad? Que tú le pones, ¿verdad? Pones la casa de campaña, la base, y ahí tú clavas ¿verdad? En la orejita de la casa de campaña, de los lados, ¿verdad? De los extremos,
y tú lo clavas en el suelo para que nada pues mueva, ni el viento ni nada pues mueva la casa de campaña. Esas estacas, a eso se refiere como clavos hincados. Estas verdades deben clavarse en nuestra mente y en nuestra alma para gobernar nuestra vida, para que no hagamos lo que Salomón hizo, esa vida vacía. Pero sí, esta verdad, esta última conclusión, este último y sabio, el más sabio de sus consejos, sí se quede clavado en nuestro corazón y mente y nos lleve a la acción. Teme a Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios. Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de efectiva y poderosa es la palabra de Dios. Dice, la palabra de los sabios son como aguijones y clavos hincados, mucho más la palabra del Señor. En tercer lugar y por último, temer a Dios es lo más sabio que podamos hacer. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer, a menudo ustedes saben que se traduce como respeto. Amados hermanos y estimados amigos y amigas, el Evangelio comienza con decirnos a nosotros que necesitamos un Salvador. Sí, tú y yo necesitamos un Salvador. Ese es el primer elemento del Evangelio, que reconozcamos que necesitamos un Salvador. ¿Pero Salvador de qué? Estimados, es que hay un juez. Hay un juez que es justo. Un juez que no se deja sobornar, que no puede ser engañado, que no puede ser convencido de nada excepto de la verdad misma. Ese juez tiene muy altos estándares. Ese juez no negocia esos estándares. Vamos a ser juzgados todos y cada uno de nosotros en base a esos estándares de ese juez. El juez ya ha dicho que todos y cada uno somos culpables de haber quebrantado la ley que él ha establecido. Estamos, por lo tanto, bajo condenación, nos dice Juan capítulo 3 y otros pasajes, sin esperanza, sin hallar solución en nosotros mismos, con la terrible expectativa de una condenación en el infierno. Eso es parte de la verdad del Evangelio. Hay un juez que va a juzgar. Y él ha declarado que todos nosotros somos culpables de haber pecado contra él. El Evangelio, sin embargo, también nos presenta la solución. La solución no está en ti, no está en mí, no está en este mundo, no está en el hombre. Él es el que tiene la solución. Y Él nos ha dado al Señor Jesucristo, su Hijo amado, como la solución. Él es la redención, nuestro Señor Jesús. Él es la justificación. Él es el perdón que necesitas. Él es la limpieza. Él es quien nos quita el pecado y el peso de la culpa y nos llena de paz genuina. Ese es el Evangelio. Al experimentar ese perdón, hermanos, el temor nos guía hacia el amor. Pero comienza con el temor porque hay un juez.
Y Él va a juzgar a todos y cada uno. Nadie se va a salvar. Todos van a estar bajo el juicio del Señor en algún momento. Por lo tanto, hay que temer a Dios, porque el juicio va. Y no vamos a poder engañarle. No vamos a poder decir, bueno, Señor, pero es que tú sabes que realmente es que no era mi intención. La palabra de Dios conoce tus intenciones. Dios mismo conoce cuáles son las intenciones. Y si te va a juzgar por eso, va a ser justo. Ahora, ese temor, cuando tú te arrepientes de tus pecados, ese temor te guía hacia el amor para con nuestro Dios. Dejamos de tenerle miedo para adorarle y amarle. Sí, tendremos respeto. Sí, le tendremos temor en el sentido de respeto, pero ya no de miedo. Y sí, le amaremos. Amor, agradecimiento, adoración, anhelo de su presencia. Después de esa salvación, Dios no nos deja en el aire. Muy bien, ya te salvé, ya, listo, voy a buscar el otro. No, el Señor no te deja en el aire. Él nos deja su testimonio, Él nos deja sus principios, Él nos deja sus mandamientos. Esto es la palabra de Dios. La tienes para que tú puedas recibir dirección clara para tu vida. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda esa Biblia que tienes, de Génesis y Apocalipsis, esa Biblia que está en tus manos, toda ella es inspirada por Dios y es útil para enseñarte, útil para redarguirte, útil para corregirte, útil para instruirte en la verdad, para que al final de cuentas tú seas perfecto, bien preparado para vivir en buenas obras delante de Él. La salvación no es por obras, pero sí es para obras. La salvación Dios no te la va a dar porque tú pienses que tú has hecho el bien, porque tú no haces el bien. La Escritura dice, nadie puede hacer el bien suficientemente bien para llegar a los estándares de Dios. Por lo tanto, Dios nos regala la salvación porque no podemos conseguirla por nosotros mismos. Entonces, Él te la regala. Esta palabra temer, dice un diccionario, significa guardar, obedecer, cumplir, guardar el camino de Dios. Es decir, observar la conducta que es acorde con la voluntad de Dios. Por lo tanto, vive de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo lo explicó de esta manera. Mateo capítulo 22, Mateo 22. Dice la Escritura, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, este es versículo 36 ahora, Mateo 22, versículo 37, 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué hizo el Señor Jesús aquí?
Le voy a explicar. Busquemos Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo? Él citó este versículo. Él citó este versículo. Ahora una pregunta. ¿De los 10 mandamientos, ese es el mandamiento número 1? No. El mandamiento número 1 es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Lo mismo que Moisés. El Señor Jesús reiteró lo que enseñó Moisés. Ahí mismo en Deuteronomio, si ustedes se fijan en el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 5, de los versículos 1 hasta el versículo 21, ¿qué es lo que enseña Moisés ahí? Los 10 mandamientos. En el versículo 7 comienza con el primero de ellos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento está en el versículo 8: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Una pregunta: ¿qué es lo que hay en el cielo? ¿Quién está en el cielo? Dios está en el cielo. ¿Qué más? Dios Padre está en el cielo. El Señor Jesús está en el cielo. Los ángeles están en el cielo. Todos los santos que murieron antes de nosotros, ¿verdad?, están en el cielo. Entonces, ¿qué dice el segundo mandamiento? Que no debemos hacer ninguna imagen de lo que está en el cielo. No me digas que no es adoración, que es reverencia. Es adoración. No te engañes a ti mismo, es adoración. Y está condenado por Dios en el segundo mandamiento. Entonces, ¿qué hizo? Solamente para aclarar esa parte. ¿Qué hizo Moisés? Después que le dio los 10 mandamientos, entonces en el capítulo 6, él resume los mandamientos. Él resume los mandamientos. Dice: lo más importante, pueblo, es que tú ames a Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Eso es lo más importante. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es la expresión de nuestro amor para con el Señor? Si le obedecemos, la obediencia. Entonces tú amas al Señor, guarda sus mandamientos. Por amor, ya no es por temor. Por amor. Porque tú quieres ver su nombre exaltado, tú quieres que otros le adoren, tú quieres que otros sean animados a venir a Él. Por eso tú obedeces sus mandamientos. Eso fue lo que enseñó Moisés. Después que le dio 1, 2, 3, 4, 10 mandamientos que estaban en la tabla de la ley, le resume esto y le dice: señores, lo más importante que Dios quiere es que ustedes lo amen con todo su ser, con todas sus fuerzas. Eso es lo más importante. Los 4 primeros mandamientos de los 10 tienen que ver con nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios, el nombre del Señor tu Dios en vano, y guardarás el día de reposo. Esos primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra vida con el Señor.
Los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestra vida, con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, etc. Por eso el Señor Jesucristo, allá en Mateo 22, cuando le dicen cuál es el más grande, Él dice, amarás. Resume los 4 mandamientos como Moisés lo hizo y dice, tú tienes que amar a Dios con todo tu ser y todas tus fuerzas. Ahora, el segundo también es importante, porque si tú vas a amar a Dios, tú tienes que amar al prójimo también. Esta es la conclusión de Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso, ¿cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque recuerda, Dios va a juzgar cada acto, cada acción que tú viviste. Segundo a los Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya recibido mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto está hablando a los creyentes y este juicio va a ser en gloria. O sea, ya nosotros como creyentes vamos a estar en el cielo, en gloria, pero va a haber un juicio. No vamos a perder nuestra salvación, estaremos con el Señor para siempre, pero va a haber un juicio. Apocalipsis habla de otro juicio que es para aquellos que no se convirtieron a Cristo. Ese juicio se llama el gran trono blanco. Y ese sí va a ser un juicio para demostrarte claramente por qué tú vas a ser condenado. Recordarte las múltiples veces que tú escuchaste el Evangelio, las múltiples veces que te presentaron al Señor Jesucristo y tú lo rechazaste. Nadie va al infierno por haber pecado, porque ustedes saben qué, todos los que estaremos en el cielo hemos pecado. Si tú terminas en el infierno es porque rechazaste la salvación que Dios te quiso dar en Cristo Jesús. El regalo que el Señor te dio, lo rechazaste. Aquellos que lo recibieron por gracia estarán en gloria. No se merecen la gloria, pero estarán en gloria. ¿Dónde merecen estar los que estarán en gloria? En el infierno con todos los demás. La diferencia está, ¿qué vas a hacer con el Señor Jesucristo? Él no murió en la cruz en vano. Él murió para salvarte. Murió para perdonarte. Murió para limpiarte. Él murió para quitarte todo tu pecado. ¿Qué vas a hacer con el Señor Jesucristo? Una vez más, Dios te está colocando delante de ti la oportunidad para salvación. Salomón dice, toda la vida de pecado que yo viví no tiene sentido. Me dejó absolutamente vacío. La conclusión es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ámalo. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿tú me amas? Haz lo que yo te digo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, absolutamente nadie va al Padre excepto por el Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Quieres la vida eterna? Cristo es la vida. ¿Quieres saber cuál es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Tú quieres saber cómo llegar al cielo? Cristo es el camino. No te puedes equivocar, no es confuso, no hay dudas, es Cristo Jesús. Tú tienes pecado, pídele perdón a Él. Tienes que confesarlo, confiésaselo a Él. ¿Quieres la salvación? Pídasela a Él. ¿Necesitas perdón? Pídele a Él que te perdone.
necesitas un verdadero Dios, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos estudiarla y verla. Gracias por el libro de Eclesiastés y la conclusión final, el consejo más sabio de Salomón, que sí lo que tenemos que hacer en nuestra vida es amarte sobre todas las cosas, es temerte, oh Dios, y guardar tus mandamientos. Gracias por habernos regalado al Señor Jesucristo como Salvador, como Redentor, para nuestra expiación, para nuestra redención. Buen Dios, seguro que en este salón habrá algunas personas que todavía no se han entregado a Cristo, que todavía no han recibido de ti la salvación para sus almas. Te ruego, Señor, que haya salvación en esta mañana para ellos. Y si estás aquí en este salón y todavía no te has convertido al Señor, no le has pedido perdón por tus pecados, si todavía tú sabes que tú quizás hiciste alguna oración en el pasado, no sé, pero si no eres salvo, hoy es el día de la salvación para ti. ¿Quisieras tú hoy recibir de Cristo la salvación para tu alma? Si deseas, queremos conversar contigo, aún ahora mismo. Si deseas, levanta tu mano. Ahí en tu asiento, veo su mano, Dios le bendiga. Alguien se acercará para conversar y orar con usted. Dios le va a iluminar. Alguien más, voy a orar por usted, alguien más. Si deseas entregarte al Señor Jesucristo, recibir de Él la salvación, déjame ver tu mano. Queremos orar contigo y mostrarte cómo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? Si levantas la mano, tú me estás mostrando el deseo, no, el deseo de entregarte al Señor. ¿Deseas? ¿Alguien más? Bien, buen Padre, gracias por tu palabra y por el Evangelio presentado. Míranos a nosotros, Señor, como hijos tuyos. Ayúdanos a aprender de estas palabras de Salomón, en Eclesiastés. Que sea este libro como aguijones y como clavos hincados en nuestra alma. Ayúdanos a temerte. Ayúdanos a guardar tus mandamientos. Ayúdanos a vivir para ti, para que Cristo Jesús reciba la gloria. Por Él y para Él. Amén.